Eh, ¿Listo? Listo, ya está grabando. Cordial saludo. Somos estudiantes de agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Somos del CEAT de Tunja. Vamos a exponer acerca de la infografía sobre el metano en la clase de química orgánica. Sus integrantes son Daniel Steven Miranda, Jennifer Joana García, Fernando Alba Fonseca y quien les habla, Yudisamira López. Listos. ¿Qué es el metano? Bueno, el metano es un gas de efecto invernadero con la fórmula CH4. eh, Esto impacta al medio ambiente y en algunas soluciones y eh, en algunas otras situaciones. Contribuye al calentamiento global, por lo que es importante entender cuál es su origen y cómo reducirlo. Bueno, la estructura del metano, el metano está conformado por un átomo de carbono, cuatro átomos de hidrógeno y esto tiene forma de tetraédrica, lo cual es de enlaces de covalentes simples. También es un gas inflamable y es muy importante como fuente de energía. En la producción de metano en arroces, eh, en el área agrícola, eh, el metano se produce principalmente pues, en cultivos de arroz y en la producción pecuaria también se produce en los animales que son las vacas. En la estiércol produce metano. En los cultivos de arroz se produce el metano debido pues al suelo que permanece inundado. Esto genera que no entre oxígeno y que esto favorece que los eh, microorganismos produzcan el metano. También el resto de plantas también contribuye a este proceso al descomponerse por el manejo del agua. En el manejo del agua es un factor clave en la producción del gas metano. Continuando con esta presentación, tenemos que el metano tiene una reacción química que se produce, bueno, se produce, digamos, produce CO2, que es agua, y CO2 y agua. Dentro de esta reacción se produce más o menos un 80% de la contaminación pues total frente al tema del calentamiento, sí, del calentamiento global. Siguiente, por favor. Siguiente. El impacto ambiental. Este CO2, este CO2 Ajá. a corto plazo, ¿cuál está antes? Impacto ambiental. Como impacto ambiental tenemos que este metano, lo que acaba de decir, tiene un 80% de responsabilidad frente al calentamiento global y por ende, pues por eso tenemos estas condiciones climáticas de variabilidad en cuanto a veranos largos, inviernos largos y asentamiento de estas situaciones. Eh, También tenemos, digamos, como contribuyentes de este contaminante, los rumiantes. Estos rumiantes, mediante los eructos, el consumo de alimento y los eructos hacen que este gas metano en estas explotaciones pecuarias pues se acentúen demasiado. Siguiente. El impacto Esto sería pecuario.
producido por la digestión del ganado. La principal fuente son las vacas y aumenta gases contaminantes. Impactos que tiene en el suelo, como la alteración en los suelos agrícolas, menor disponibilidad de nutrientes, alteración de microorganismos del suelo, posible disminución de la calidad del suelo a largo plazo, impactos en el aire, reducción del crecimiento de plantas, menor rendimiento agrícola. Pero no solo tiene impactos negativos, sino que también tiene impactos positivos, como que el metano también es fuente de energías con el biogás, puede aprovecharse a partir de suelos agrícolas. También puede ser una oportunidad si se le gestiona adecuadamente. Con base, ¿va a seguir, continúa compañero? Ok, ¿O hago un aporte? sí, señor, por favor. Con base, digamos, en lo anterior de estas situaciones que el metano genera en el medio ambiente y con base, digamos, en el tema de los cultivos de arroz, hay situaciones que, pues, mitigan se pueden, digamos, se pueden hacer para mitigar este avance de contaminación por metano. Dentro de estos, pues, tenemos el riego, donde tiene que hacerse no permanente, sino pues que los cultivos no estén totalmente anegados. Se tienen que tener variedades eficientes que sean, que se puedan trabajar en tipo secano. Pues, pues vuelvo y digo que no se requiera tanto el uso de agua o de suelos totalmente inundados y que lógico no entre oxígeno. Gestión de residuos. Esta gestión de residuos es pues, lograr que estos residuos se descompongan de una forma mucho más aerobia, que no llegue a tener muchos residuos antes de descomponer cuando se llegue a hacer un futuro cultivo. Y una fertilización eficiente donde no tengamos que usar tanto fertilizantes de origen de nitrógenos, básicamente. Estrategias sostenibles. Riego intermitente se puede manejar para evitar inundaciones, no mantener el cultivo siempre inundado, eh, alternar periodos con y sin agua. ¿Qué beneficios trae esto? Pues reduce condiciones anaerobias, disminuye la producción del metano, ahorra agua. Pues el riego intermitente es una de las estrategias más efectivas porque ataca directamente la causa del metano. Se puede reducir emisiones de metano, hacer el uso de biogás, mejorar prácticas agrícolas y ganaderas. Bueno, Steven, yo voy a a añadir algo. Entonces, en Ok, cuanto a las estrategias sostenibles para reducir el metano, tenemos tres pilares fundamentales. En cuanto a la agricultura, específicamente en el manejo de los arrozales, podemos mejorar la gestión del agua en los arrozales, alternando secado y riego para reducir la descomposición anaerobia. Tenemos que podemos complementarlo con sistemas salvopastoriles. En cuanto a la ganadería, mejorar la alimentación de los rumiantes, o sea, evitar que sean, digamos, pastos ya pues bastante maduros. En cuanto a la parte energética, capturar el uso de biogás y utilizar biodigestores. Entonces, en conclusión, tenemos que el metano representa un desafío ambiental importante, pero también una oportunidad como fuente de energía. Su manejo adecuado en los sectores pecuarios, agrícolas y ambientales permiten reducir emisiones y mejorar la productividad, avanzar hacia sistemas sostenibles.
El metano es el segundo gas de efecto invernadero responsable del 30% del calentamiento global. A diferencia del CO2, su vida en la atmósfera es muy corta y se convierte en su reducción en una estrategia efectiva para frenar el cambio climático a corto plazo. Damos por terminada esta charla. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna aporte, compañeritos? Sí, un aporte. Bueno, pues como grupo, pues consideramos que es fundamental reducir las emisiones del metano mediante pues prácticas sostenibles como mejorar la alimentación del ganado, gestionar adecuadamente pues los residuos y utilizar tecnologías pues más limpias. Eh, Esta es una producción bastante necesaria, pues el arroz es un alimento básico mundial, el cual no se puede eliminar su producción. Pues reducir el arroz no es una opción viable porque afecta la seguridad alimentaria. Sí. Eh, el problema principal es el manejo del cultivo, ¿sí? El metano se produce por suelos muy inundados. Pues esto puede, hay soluciones las cuales, las cuales se pueden aplicar, como no inundar tanto los cultivos y realizar los riegos intermitentes. Mm. Muchas gracias, no tengo ningún aporte más. Muy amables. ¿Ok? Entonces Listos, compañeros. sería todo. Gracias. Muchas gracias.